Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Querida audiencia, sean bienvenidos al quinto episodio de este podcast denominado Ideas. El día de hoy, bueno, primero, antes de entrar en el tema, que también el Dani dará una introducción, quisiera mencionar lo que me parece muy importante y es que a partir del día de hoy hemos tomado la decisión de que el podcast, para quienes están viendo ya es evidente, pero para quienes nos escuchan a través de Spotify, el podcast también se va a transmitir a través de YouTube. Mejor dicho, se van a publicar los episodios a través de YouTube porque creo que es una mejor manera de tener interacción. Yo necesitaba también, me parecía que quería que esto se transmita en YouTube porque es necesario para la conversación, me parece, como le decía al Dani, a veces existen cuestiones, existen gestos o existen, sí, prácticamente gestos, que creo que enriquecen la conversación y que no se pueden notar. Y sobre todo porque creo que el YouTube a través de las herramientas que tiene su plataforma te puede permitir tener una relación más directa y nosotros también buscamos eso, a veces recibimos comentarios, pero también puede ser una limitación el alcance del podcast. Bueno, eso simplemente. Hay que hacer, Hoy hay que vamos hacer, hay que hacer lo que hacen todos los youtubers. Comenten, denle manito a... arriba, suscríbanse y píquenle a la campanita Eso, lo para vamos que a, eso tenemos que no. hacerlo al final, así con alguna cara chistosa o algo así. Sí, Sí. ahora somos Eh, youtubers. bueno, eso simplemente para mencionarlo. Probablemente existan otras plataformas en las que esto se distribuya, pero es un tema que no vamos a entrar ahora porque eso vendrá después. Hoy vamos a estar hablando sobre el fútbol, así que no voy a mencionar mucho sobre qué específicamente, y creo que se imaginan teniendo en cuenta de qué se trata el podcast, pero voy a permitir que Dani sea quien lo explique. Así que Dani, todo tuyo, puedes empezar con esto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese es mi nuevo saludo, ¿te gusta? Sí, sí, deberíamos llamarlo a nuestra audiencia como un nombre, así como hacen Sí, los hay que youtubers pensar en famosos. eso. Igual, si es que tienen ideas y si es que alguien nos está viendo, comenten. ¿Cómo Exacto. llamamos a la audiencia? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del fútbol, algo que siempre ha estado en boca de todo el mundo, que realza las pasiones de la gente, las emociones, también puede llegar a ser controvertido en algunos aspectos. Mucha gente ama el fútbol, mucha gente odia el fútbol, eh, y no vamos aquí a decir que el fútbol es bueno o malo, eso ya depende de cada uno. Pancho y yo, la verdad, somos futboleros, nos Ujú. gusta ver fútbol. Yo no soy tan Pero bueno vamos, jugando, yo pero tampoco, pero Pancho vamos a sí. tratar de ser objetivos aquí. Sí, sí, ajá. Ajá, entonces, verlo desde la visión en la que vamos a tener hoy es sobre el fútbol y la política. El fútbol como un lugar donde se puede reproducir la ideología y un lugar que, la verdad, es para nada político. Y creo que al final del podcast, y ya también ahora en dos, eh, eh, ahora es video y podcast, entonces al final de todo esto vamos a ver cómo, cómo el fútbol también tiene muchos aspectos políticos e ideológicos. Bueno, entonces, para empezar, ya hablamos de la ideología en un podcast anterior sobre la película They Live, pero un poco basándonos en eso, la ideología se encuentra en todos lados. Ningún espacio social, perdón, es apolítico o carece de ideología. Eh, Algo que es interesante dentro de esto es que usualmente los lugares donde creemos que hay menos ideología o que aparentan no tener ideología suelen ser los más eh, Perfecto. reproductores de lo ideológico, los más ideologizados de alguna manera. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo el fútbol a través de los partidos, a través de los estadios, a través también de las hinchadas, es un lugar donde se reproducen ideologías y es sumamente ideológico y también tiene que ver mucho con la política. Entonces, partamos de ahí. Creo que es importante ver al fútbol como algo político y mucho más en el contexto latinoamericano. Igual vamos a hablar de ejemplos de cómo el fútbol abarca la política y en Latinoamérica, que es algo tan
tan parte del folclore, aunque el fútbol no sea un deporte que haya nacido acá, es inglés, es parte de la cultura latinoamericana de alguna manera. Entonces, también el fútbol tiene mucha repercusión y influye mucho sobre la coyuntura latinoamericana. Bueno, eso como una especie de introducción y ahora le doy la palabra a Pancho a ver qué punto quisiera tratar primero. Ya de una, Dani, a ver, sí, topaste varias cosas que quiero que hablemos, como el fútbol como actor social, como institución, como ideología, como política, con varias cuestiones. Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Pero ya que topaste primero este tema de la ideología de manera más extensa y que me parece muy importante, primero tengo una pregunta. ¿Tú crees que el fútbol es ideología o el fútbol está tocado por la ideología? ¿Por qué te digo esto? Te doy mi apreciación. Bueno, evidentemente para mí el fútbol está tocado por la ideología. Existen desde el fútbol como institución, desde como, a través de cómo se constituyen, existen muchos que toman ideologías de derecha. Por poner un simple ejemplo, existen clubes que toman ideologías de derecha, otros clubes que toman ideologías de izquierda, otros que le ven al club como una manera de acceder a la política posteriormente y varias cuestiones. Entonces yo creo que sí, evidentemente toma la ideología, pero aquí también es por eso te quería hacer la pregunta. ¿El fútbol es una ideología per se? Porque si tomamos, por ejemplo, lo que hablábamos de Zizek también, según cómo él ve la ideología, es esta caja de herramientas o estas anteojos, según que nosotros utilizamos para explicar el mundo. Entonces yo creo que sí existen muchísimas personas que explican el mundo a través del fútbol Ujú. o que lo ven al fútbol como su como una manera de vida, como de vida. Entonces, primero quisiera partir de esta pregunta. ¿El fútbol está tocado por la ideología o el fútbol es ideología? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque sí quería topar ese tema, pero podemos como que toparlo ahora y luego al final quizás sea mucho más claro por qué llegamos, o por lo menos yo llegué a esta conclusión, a este símil, porque hay un concepto de Hegel que es como un triángulo hegeliano sobre la ideología. Aquí están tres conceptos claves: la doctrina, el ritual y la creencia. Entonces, Sí. las ideologías siempre Entonces, pues, abarcan esto. ¿Ah? ¿puedes repetir ese triángulo, Danny? Doctrina, ritual y creencia. Entonces, Ya. por ejemplo, con el liberalismo, la doctrina es todo lo que surgió desde Locke hasta Hayek, o sea, es toda la teoría. El ritual sería un poco las transacciones que se abren, que se hacen en libre mercado, eh, todo lo que tiene que ver con eso. Y la creencia es que el mercado se regula por sí solo o que la globalización es algo que abarca todo y es algo positivo. Entonces, las ideologías se pueden abarcar desde estos tres conceptos, desde Hegel. Entonces, si es que lo aplicamos al fútbol, y yo intenté aplicarlo al fútbol, primero, la doctrina en sí quizás sería todas las reglas del fútbol, tácticas, todo esto, algo más teórico de alguna manera, porque sí hay mucho de eso, o sea, hay teoría del fútbol, o sea, Sí. no sé, Muchísimas. tú creo que leíste un libro sobre directores técnicos y así, cómo se va creando una doctrina a partir de eso, ¿no es cierto? Sí, 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 literal, quería acordarme el nombre, bro. Bueno, no importa. Era como algo las escuelas contemporáneas del fútbol, alguna cuestión así, pero sí tienes Claro, razón. tiene una doctrina. Entonces, el ritual en sí sería el partido de fútbol. En sí, el ritual donde se lleva a cabo todo esto es el partido, es el estadio, es esta cuestión. Y la creencia en este caso quizás es que lo que mucha gente cree es que el fútbol es apolítico, es un instrumento como el opio de las masas actualmente, de alguna manera. Entonces, también sí, que la creencia o esta creencia de que el fútbol es un estilo de vida o que el fútbol, tu equipo, es ya algo que tú veneras, casi como algo religioso. Entonces, creo que el fútbol puede ser ideología visto desde estos tres conceptos que propone Hegel. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Eso es lo que yo intenté hacer porque Hegel nos proporciona con los instrumentos para entender esto y a través de eso creo que podemos establecer que el fútbol puede llegar a ser una ideología
y al mismo tiempo también está tocado por la ideología, se usa con fines ideológicos. Sí, a ver, no, chuta, topaste varias cosas, está interesante esto. Primero me gustó mucho el triángulo hegeliano, no lo conocía, la verdad. No sé si se llama Y, triángulo hegeliano en español, es como que triad en inglés. como la Quizás sea, triada, ajá, la como una triada triada, hegeliana. ajá, la Ya. triada hegeliana sobre la ideología. Ok, sí, no, me pareció, no lo conocía, me pareció, me hace mucho sentido como concepto y sobre todo aplicado al fútbol. Primero, como ya dijiste, la doctrina existe, así que la doctrina sí existe en el fútbol, así que no voy a topar mucho eso. Lo que me llamó mucho la atención es el tema del ritual, o sea, esto lo del ritual y lo de la creencia, creo que esto es lo que hace que el fútbol sea lo que sea el fútbol y por qué. Por ejemplo, te digo, tú y yo, ya lo dijiste, somos futboleros, pero por eso yo creo que este tipo de contenido es mucho más obligatorio para una persona que deteste el fútbol que una que le guste el fútbol, porque yo creo que el odio puede partir del desconocimiento de lo que significa el fútbol. Que como Claro, digo, no quiero decir que a la gente le deba gustar, pero sí, yo creo que el odio parte de no entender ciertas cuestiones. Pero bueno, es otra cuestión que también lo tomaremos más adelante. Pero ¿qué me llama la atención del ritual? Esta parte del ritual para mí tiene muchísima cuestión de esto que estábamos hablando, que yo le mencioné en el podcast pasado, creo, o hace dos podcasts, este tema de la purificación del alma, ujú, ujú. de que el ser humano tiene pasiones mundanas, naturales, si es que existe, siempre digo esto, si es que existe la naturaleza humana, aquí no estoy afirmándolo, pero en caso de que exista la naturaleza humana, estas pasiones deben ser purificadas. Y me parece que el ritual que tiene el fútbol, son rituales muy intensos, porque no es, sí, como que a esto voy, la catarsis del ritual es del partido, Ujú. pero existe toda una preparación de fondo de ese ritual, o sea, la gente que vive el fútbol se lo toma muy en serio y existen varias cábalas y cuestiones de fondo que tienes que tomar en cuenta para que el ritual sea lo más placentero posible, digamos. Claro, y Entonces, las hinchadas también, algo que ya no hay en el fútbol, que también creo que debemos topar eso, la falta de hinchadas ahora o cómo se comportaban antes las hinchadas de fútbol, eso también es parte del ritual y creo que eso también es parte de esta purificación del alma, esto de querer sacar pasiones y cómo se comportan las hinchadas, cómo hay todas estas barras bravas, todo esto también es una forma del ritual. eso que dices, quiero que lo tomemos después porque una de las cosas que yo encontré cuando estaba un poco tratando de investigar para este podcast, encontré un autor que se llama Carles Viñas. Tienes que leerle, que, bueno, la verdad es que no lo leí, pero encontré trabajos de divulgación sobre él y sobre Ajá. su trabajo. Entonces me pareció muy interesante porque el man habla de esto, de lo que tú dices, que ahora el fútbol se está alejando de esta cuestión de purificación del alma porque se está perdiendo la relación con el hincha. Pero ya vamos a topar eso. Solo para terminar la idea que tenía, esto del ritual que me parece muy interesante, y el tema de la creencia, que he aquí la cuestión, y por eso yo creo que el fútbol, sumado al tema del ritual, yo creo que el fútbol por eso es tan popular como es, y por eso ha llegado a tantas masas, porque está el tema de que yo creo que todo en esta vida es, bueno, no es que lo creo yo, existe mucha teoría respaldada, pero todo en esta vida es política, y todo está tocado por la política. Ujú. Pero creo que la relación que tiene el fútbol con la política, como tú lo dijiste, ni siquiera se puede hablar de fútbol sin hablar de política. O sea, ni siquiera se puede separar. Es una relación tan fuerte que creo Ujú. que eso es lo que le hace tan popular. Porque prácticamente todo ser humano es político. Entonces, hasta cierto punto, el fútbol te va a llegar de alguna u otra manera. Ya lo dijimos, o lo amas o lo odias, siempre te va a llegar de alguna manera. Que eso no lo logra otros deportes. Y como el ritual me parece mucho más intenso que otros deportes, seguramente aquí también estoy hablando porque lo desconozco, no he profundizado en todos los deportes, pero sí que puedo asegurar que el fútbol tiene un ritual bastante intenso. Entonces, eso es lo que quería comentarte. Sí, o sea, sobre todo en América Latina o en Europa, cuando habían todos estos movimientos hooligans o las barras bravas, es un ritual, como tú dices, súper intenso y que representa muchas cosas, porque ve a las hinchadas de fútbol, o sea, en la hinchada, si es que tú eres hincha de fútbol y eres parte de la barra o lo que sea, no importa mucho o sea, no es que si es que tienes plata, vas a ir a palco siempre sino aunque tengas plata, vas donde está la hinchada, vas a la general. Y ahí es Exacto. cuando, y ahí se mezclan muchas clases sociales. O sea, están las clases sociales bajas, que pueden pagar $5 para ir, están las clases sociales altas, que tienen mucho más.
para gastar y pues, $5 es nada. Entonces se mezclan todas estas clases sociales en una misma hinchada, que también es un lugar donde podemos ver eh, como que una mezcla de fuerzas sociales, de actores, y también una muestra de cómo se comporta la sociedad civil como tal, o sea, la ciudadanía, o sea, es un lugar de encuentro, también de desencuentro con una hinchada rival, con una barra rival, pero el hecho de que en una hinchada esté mezclado tanto tipo de gente, porque no es que el hincha de fútbol, el que es súper hincha, que es parte de la barra brava, podemos catalogarlo como que es de una clase social o le gusta tal tipo de cosas, ni nada, o sea, es una mezcla súper extensa de personas, porque personas ricas, personas sin dinero, pueden ser parte del hinchado. Sí, no, totalmente. O sea, eso que dices es una verdad. Y esa es otra cuestión que le podemos sumar a por qué el fútbol es tan popular y por qué tiene el alcance que tiene. Porque una vez que estás adentro, que deberíamos hablar de lo que significa el estadio, porque eso también tiene muchísimas cosas. Sí. Pero una vez que estás ahí, ya no se distingue. Bueno, evidentemente el fútbol también fue presa del racismo y de varias cuestiones que también, eso es una realidad. Pero por lo general el espíritu del fútbol está que cuando llegas al estadio, cuando llegas al momento del partido, del encuentro, como tú lo dijiste, ya no se distinguen razas, ni clases sociales, ni religiones, ni cuestiones. O sea, te unifica totalmente y estás ahí por ese equipo, por lo que, como le quiera llamar, por el espectáculo, por el equipo, como lo quiera llamar. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices y sobre todo me gustaría ahora que topemos el tema de que el fútbol viene prácticamente ya para entrar a este tema que te decía antes, de que el fútbol se ha estado separando de su esencia, es que el fútbol funciona como concepto de comunidad, por esto que estamos hablando. Ujú. Entonces, primero quiero tener tu opinión. Este autor que te digo, Carles Viñas, que le estaba un poco cachando, el tipo habla que, es español, por si acaso, Ujú. este tipo habla que el problema de la esencia del fútbol o de por qué se está perdiendo la esencia del fútbol es porque el fútbol ahora está tirando al individualismo. Se está alejando este concepto. Entonces, yo quisiera saber tú qué piensas de esto, o sea, antes de comentarte lo que yo entendí. Hay que primero ahondar en la historia del fútbol, porque veamos de dónde surgió el fútbol. El fútbol surgió en Inglaterra Ujú. y al principio se veía como un deporte de clase alta, de élites. Sin embargo, cuando llega un punto en el que las clases trabajadoras empiezan a asimilar el fútbol, y es cuando el fútbol toma, o sea, se toma la sociedad o sea, es un estallido súper fuerte, se hace popular, se hace un deporte de las masas. Es este punto en el que las clases trabajadoras de Inglaterra, primero hay que entender que se bajaron las horas de trabajo, o sea, ya los sábados, los fines de semana los tenías libre y todo esto. Sí, Entonces los trabajadores, la nueva clase proletaria que salía de las fábricas, iba a jugar fútbol. Y así se fue creando el fútbol como parte de la clase trabajadora, tenía esta esencia de las masas, del pueblo. Y en Inglaterra surgieron equipos, o sea, de estos trabajadores como Liverpool, el Manchester justo. United o el Newcastle, que hasta ahorita en Inglaterra son equipos grandes, o sea, son equipos que suelen dominar en sí la Premier League o lo que sea. Entonces, para mí esa es la esencia del fútbol, o sea, solo ver de dónde surgió, de las clases trabajadoras, de este colectivo, de esta comunidad que sentía la gente, y también cómo estos equipos se iban, representaban una Ujú, identidad exacto. trabajadora de las personas. Entonces, yo creo que sí, o sea, estoy súper de acuerdo con esto de que el fútbol al principio tenía una esencia comunitaria de alguna manera. Sí, no, yo también estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo por esto, a ver, por esta cuestión que te digo que a veces que ahora el fútbol se está alejando un poco de su esencia comunitaria, si es que lo quieres ver así, y es porque sobre todo, y esto ya no es un secreto, o sea, y no desde ahora, pero el fútbol ya trascendió muchísimo ese espacio de ser esa cuestión de ser un deporte, de ser una manera de purificar el alma, por ejemplo, y se convirtió en un negocio por completo.
Entonces ahora, y ahí es donde se da la división de comunidad de individualismo, porque ahora las personas, que ya vamos a topar esto, Dani, también, porque quería hacerte una pregunta de, no, no, bueno, me estoy aquí, es que hay muchas cosas que tratar, pero por ejemplo, ahora las personas que dominan el fútbol, que dominan el negocio del fútbol, están alejando al hincha del fútbol, o sí, al hincha de su pasión, porque por ejemplo, es evidente que los estadios son llenos, pero es justamente por eso, porque se aprovechan hasta cierto punto de la voluntad que tiene el hincha de ir a ver a su equipo. Por ejemplo, cada vez los boletos son mucho más caros, si lo quieres ver así. Para poner un ejemplo, aquí en el Ecuador, solo para poner un ejemplo, en nuestro país, ya no puedes ver el fútbol por la televisión, a menos que contrates, evidentemente, el plan para ver el fútbol. Y digo, sí, es cierto que existen personas que pueden hacerlo, pero existen otras personas que no. Y estamos hablando de que muchos, más allá de que el fútbol es del pueblo, que yo estoy de acuerdo con eso, porque la ideología la ideología está hecha, ya hablamos de esto, la ideología está hecha para dominar. Entonces, evidentemente, más allá de que el fútbol es del opio del pueblo, porque puedo estar hasta cierto punto de acuerdo con eso, existen personas que sí se purifican, o sea, a través de eso, y les estás Claro. quitando una parte importante, y estás haciendo que esto que cada vez sean pocas las personas que puedan acceder a esta cuestión y se pierde totalmente su esencia. Y de ahí, este man habla de una cuestión que se llama el otro fútbol, que quiero toparla ahora, pero no sé si tengas algo primero que acotar. Me imagino que sí. Sí, como el capitalismo tiende a siempre intentar sacar beneficio de todo, de lo que sea popular. Entonces siempre intenta hacerlo un producto. Y me gustó mucho el ejemplo que pones acá en Ecuador, porque antes me acuerdo cuando era pequeño, ver un partido de fútbol un domingo con la familia, era también un tipo de ritual en la casa. O sea, te unías a la familia, eh, almorzaban todos juntos, veían el partido, seguían a su equipo, porque los equipos también suelen ser algo familiar, o sea, es algo que Ujú. se hereda, ser hincha de un equipo. Entonces, eso también se ha ido perdiendo, o sea, se está intentando privatizar de alguna Sí. manera el fútbol, porque ahora debes pagar este plan, el plan del fútbol ecuatoriano, y luego si quieres debes pagar el otro plan de la ¿O de qué Champions, de la tipo? Libertadores, yo qué sé, todo eso. O si quieres tener beneficios dentro de un club, tienes que pagar una suscripción especial, ¿no? Claro, hacerte socio, lo que sea. Bueno, Que no, pero creo que también eso de hacerte socio puede funcionar como algo comunitario, porque está siendo parte del club de alguna manera. a eso voy, a eso es lo que quería topar. Por ejemplo, existe este man, este Carles Viñas, tiene un texto, un libro que se llama Saint Pauli, que es este club ¿cachas? Este club de Alemania, No. que tiene una ideología de base anarquista y un poco de izquierda y esas Ah, que cuestiones. tienen como que siempre banderas negras Sí, con calaveras, así. sí, esos manes, esos Eh, manes. Ya, este man tiene no, como te digo, no leí el libro, pero entiendo que este libro del tipo se basa sobre la historia de este club, cómo este club funciona, cómo la ideología del club funciona. Y una de las partes que sé que topa el libro es este tema, por ejemplo, de los socios. Y aquí es donde te está hablando este tema del otro fútbol. El man plantea que existen muchos conceptos para el otro fútbol, pero que no los voy a mencionar porque unos no me parecen relevantes y no tampoco quiero confundir, así que simplemente quiero quedarme aquí con el otro fútbol como él lo plantea en el libro, que es verlo al fútbol como tratar de eliminar esta parte de siempre tratar de lucrarlo. A eso se refiere él con el otro fútbol. Y sobre todo de unir más al hincha con su club. Entonces él topa el ejemplo de este club, que como te digo es un club bastante anarquista, de ideología anarquista, y el tipo menciona que, por ejemplo, o sea, para ser socio, tú no tienes que, se hace, pero no precisamente tienes que aportar, digamos, con una cuota de dinero excesivamente cara para que tengas beneficios. Por ejemplo, el man dice que este club está organizando constantemente programas para personas que no tienen la misma capacidad económica y se pueden integrar al club de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, las actividades referentes a, yo qué sé, pintar el estadio o hacer un trabajo referente al club, lo hacen los hinchas. ujú. Y también, si es que eres una persona que no tienes, que no puedes pagar una entrada muy cara, pues te dan las maneras para lograrlo. También ellos hacen mucho trabajo comunitario y esas cuestiones que tampoco es que me quiero meter en eso. Pero lo que me refiero es que con este otro fútbol se refiere a justamente tratar
tratar de eliminar esto de que siempre se tiene que lucrar del fútbol. Y te digo por qué estos manes participan en la segunda, están ahorita en la B, por decir, de la Bundesliga en Alemania. ¿no? Y realmente no es un factor determinante para que existan hinchas o para que se le quiera al club. O sea, los manes están ahí por el cariño que le tienen al club y no les importa poco los resultados y las cuestiones, sino que están atravesados por este ritual. Sí, sí, es súper denso todo esto. Es como un equipo puede crear un sentido de comunidad, no solo con su barrio, con su, con su comunidad más cercana, sino hasta una ciudad entera. Y aquí quería meterme al primer ejemplo que me parece pertinente en este momento, es la rivalidad o el clásico Barcelona-Real Madrid. O Ok, sea, ok. sí, porque tiene una historia muy interesante por detrás. Y ya ha llegado al punto en el que, o sea, todo el mundo o es del Barcelona o el Real Madrid, pero en realidad creo que o son del Barcelona y del Real Madrid por el Cristiano Ronaldo antes y bueno, ahora, o por el Messi o lo que sea. Ujú. O sea, son hinchas por eso, pero quizás no entienden el trasfondo del equipo. O sea, ¿qué significa en España ser del Barcelona? ¿Qué significa ser del Real Madrid? O sea, es algo que tiene un bagaje histórico Biológico. súper fuerte. Y quiero empezar con eso, porque en sí, digamos que este clásico surge a partir de la Guerra Civil Española. Ujú. En la Guerra Civil Española eran las fuerzas nacionalistas de Franco contra muchos grupos anarquistas comunistas y sobre todo estos grupos se acentuaban en Cataluña, porque Cataluña siempre estuvo en contra de la corona española, o sea, siempre quiso su independencia. Sí, sí, sí. Entonces, aquí hay una rivalidad política, una rivalidad eh, que, que, que marcó al país de alguna manera, representada en dos equipos, o sea, Barcelona siempre, por ejemplo, en el minuto 17, 14, siempre cuando habían hinchas, gritaba todo el estadio Independencia, Independencia, Independencia. Y gritan eso porque en 1714 es cuando el rey español de ese entonces sofocó una intentada como un intento de independencia de Cataluña. Entonces, Ok. desde ahí es como que surge toda esta riña, ¿no? Es algo ya histórico desde hace muchos, muchos años. Entonces, eh, es como que la hinchada se siente como un ejército sin armas, porque representan esta ideología de independencia, porque el estadio era un lugar en el que podían eh, gritar o podían decir sus valores o lo que pensaban sobre la independencia de Cataluña. Y Barcelona siempre representó eso, o sea, siempre el equipo de Barcelona representó la independencia de Cataluña. En cambio, Real Madrid representa a la corona española. Real Madrid representa a Madrid, o sea, el centro de poder de España. A Franco. Y Franco lo que hizo, o sea, el dictador de España, que ganó la guerra civil y bueno, España fue un estado nacionalista hasta los 70. Franco se puso en la posición del Real Madrid como también para representar esta riña, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que hay una rivalidad fuerte e ideológica entre los dos países, equipos. Entonces, también otro dato interesante es que me parece en el 2011-2012 hubo un referéndum por la independencia en Cataluña y las personas que iban a votar fueron fuertemente atacadas por la policía, hubo mucha represión policial. Y lo que hicieron en Barcelona es que el partido que se hacía después de esto, nadie fue al estadio, o sea, fue un estadio vacío. Me parece que hasta Piqué dio unas declaraciones a favor de la gente que estaba luchando por este referéndum Y le tacharon de que el man estaba defendiendo la independencia y... claro, ajá, y Ajá. España, o sea, cuando salía Piqué a jugar en la selección española, le abuchaban, le Y le bardeaban odiaban por durísimo. esto, pero hay que entender que cuando quedaron campeones España en el 2010, 7 de los 11 del equipo titular eran del Barcelona de España, o sea,
muchos jugadores del Barcelona de España Barcelona, fueron el importantes Barcelona de para la Guardiola selección. también. Claro, ajá. Una Entonces, data interesante. ajá, ajá, es súper, súper interesante. Y también mismo en Barcelona está el Español, que es otro equipo de Barcelona, que también hay un clásico entre el Barcelona y el Español, pero los del Español son como que la cara más española de Cataluña. Por eso Exacto. también una riña entre ellos, porque los de Español no gritan a favor de la independencia, es más, están hasta en contra de eso, se sienten más españoles. Y también hay una riña entre estos dos equipos por temas ideológicos. Entonces, no sé, quizás la próxima que digas que eres del Barcelona o del Real Madrid o veas el clásico, todo bien, o sea, puede ser el equipo que tú quieras, pero quizás es bueno entender el trasfondo y ver qué significa quizás ser del Real Madrid o qué significa ser del Barcelona, más allá de las estrellas, de los jugadores, de todo eso. En España es un bagaje ideológico súper, súper amplio y fuerte. Sí, me gusta mucho esto que topas al final, porque yo creo que como tú lo mencionas, o sea, entender que existen cuestiones, que existen estructuras históricas detrás de de un partido de fútbol, de un club, y entender esas cuestiones hace hace que yo, en mi percepción, tú le tomes al fútbol como algo, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el fútbol y consumo bastante de fútbol, pero el entender esas cuestiones que tú estás topando, por ejemplo, hace que me aleje de apasionamientos, perdón la palabra, pero hace que me aleje de apasionamientos pendejos, ¿no? Porque es lo que estamos, es lo que hemos estado hablando mucho ya en esta cuestión, como que eh, el, el entrar, si es que lo quieres ver así, o el tratar de entender las ideas o la historia, como quieras, ya también suena eso ya como que si estuviéramos aquí descubriendo algo, pero el tratar de preocuparte más por estas cosas hace que tomes más conciencia y sí, despierta esta conciencia y te aleja, como decimos, no nos podemos independizar de la ideología, pero podemos tomar conciencia de que estamos atravesados por una ideología y así tener hasta cierto punto un mejor, una mejor, llevar de mejor manera las cuestiones internas con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entender esas cuestiones que tú mencionas, sí, te permite ver, ok, el Barcelona y el Real Madrid significan esto, pero ajá, alejarte simplemente de esos apasionamientos. Solo quería mencionar eso porque creo que el fútbol sí se puede vivir sin apasionamiento. O sea, la verdad, no es necesario el fútbol hasta cierto... Existe, pero no es necesario esa carga ideológica tan fuerte como para disfrutar el fútbol. Yo creo que sí se Mm, puede separar esas dos cosas. Sí se pueden separar esas dos cosas. Y claro, entender la historia es el método para llegar a eso, o el puente para llegar a eso. claro. Entonces, Sí, o sea, los hinchas del Real Madrid y del Barcelona se odian a muerte por estos temas también, o sea, más que nada por la independencia de Cataluña, entonces, no sé, creo que también es importante ver esa cara de la moneda y pero entender. no crees que, por ejemplo, estas personas, es que no, es que se me hace muy difícil hablar del caso porque obviamente no lo conozco a profundidad, pero no crees que estas personas, y yo creo, y sí podría ser, muchas de estas personas que odian, digamos, un madridista que le odia a un barcelonista, ¿no crees que simplemente por un discurso? O sea, porque si tú realmente entiendes la historia, no creo que habría nada que odiar. Es historia, bro. O sea, si la contemplas simplemente, no habría nada que odiar. Creo que los discursos son lo que construyen estas cosas y es la identidad, lastimosamente es la identidad y ese sesgo ideológico. Por eso yo creo que los más extremistas, que creo que esto pasa en todo lado, no solo en el fútbol, pero creo que las personas más extremas no se centran en entender la historia. Simplemente toman una parte de cuál forma su ideología y ya, eso lo están constantemente, no sé, expandiendo hacia otros lugares. No sé si me va a entender esto. Sí, 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 o sea, es que también creo que la historia también es una forma de llevar a cabo un discurso, porque usualmente la historia es contada a partir la típica, desde los que ganan o es contada desde percepciones o quitan ciertas cosas y añaden otras para darle más identidad, darle más, algo por ejemplo, la historia de un país te da más patriotismo, ciertas cosas y dejan de lado algunas otras. Entonces, la historia creo que siempre puede estar sesgada. Lo que, bueno, ya esto es otro tema, pero por ejemplo, la arqueología es como que un ejercicio de encontrar la historia como quizás las cosas más mundanas, como
una representación mucho más clara de la historia, sin discursos. Pero eso es otra cuestión. Pero claro, siempre ¿no? hay un discurso. Siempre en la historia va a haber un discurso y una identidad. Y eso es lo que vemos en esta riña Barcelona-Real Madrid, por ejemplo. Eh, y nada, o sea, es que también es un problema que está presente hasta ahora. O sea, en Cataluña el tema de la independencia es algo muy efervescente, algo que levanta muchas pasiones. O sea, es parte de su identidad catalán. O sea, hasta hablan otro idioma que el castellano, o sea, hablan catalán. Entonces, creo que sí es algo que les llega mucho. Y una forma de sacar estas pasiones es el fútbol, como este Sí, purificador del alma. sí, no, yo estoy de acuerdo, pero aún así yo creo que yo personalmente estoy muy convencido de que deberíamos alejarnos de todos estos apasionamientos. O sea, yo soy muy consciente de que el fútbol sí puede servir como purificador sin necesidad de los apasionamientos. Porque, por ejemplo, para tomar un ejemplo de algo que hemos hablado muchísimo en este podcast, así que tal vez quien nos siga constantemente puede estar en mejor sintonía. Y es que estos apasionamientos, por ejemplo, que te digo, de madridismo, barcelonismo, lo que hacen es que te quitan demasiada empatía porque no existe dialéctica. O sea, tú estás siempre en un mismo espacio, estás rodeado, eres un madridista, por ejemplo, o poniendo un ejemplo más cercano también, si lo quieres ver así, Emelec Barcelona en el Ecuador, un clásico de clásicos también considerado. Eh, no existe dialéctica. Siempre estás consumiendo el mismo círculo de los emelexistas, por ejemplo, de los barcelonistas, y se vuelve retórica, se vuelve un discurso siempre, y empiezan a existir rivalidades que yo creo que hasta cierto punto absurdas a mi manera de Ah, ver. Yo creo que las rivalidades en el campo de juego sí, obvio, estás compitiendo, es una competencia al fin el fútbol, y está muy bien que sea una rivalidad así. Y aquí seguramente una persona que sea muy aficionada al fútbol y de la historia del fútbol me esté detestando por tratar de eliminar esos apasionamientos, pero creo que simplemente es necesario. O sea, si es que queremos llegar como que como que a trascender en el conocimiento del fútbol, deberíamos dejar los apasionamientos y ver al fútbol como este purificador del alma y ya, o sea, y está. sí, pero creo que también, ponte, la autoridad también suele usar el fútbol a su beneficio. Entonces creo que eso Aquí, también debería, debería como que de alguna forma parar, porque usualmente a, a la autoridad le gusta el fútbol que tenga un mensaje político cuando le favorece, pero si es un mensaje el cual están en contra, si la hinchada dice cosas que están en contra, que también vamos a ver ejemplos después, en las dictaduras latinoamericanas pasaron muchas veces estos episodios. Usualmente las autoridades o el gobierno o el Estado quiere decir que el fútbol no debe ir con mensajes políticos, nada, pero creo que siempre hay de los dos lados. O sea, hay las personas que jalan, las hinchadas que jalan por un mensaje en contra de un gobierno y también los gobiernos como usan el fútbol como una especie de soft power de un poder blando para un poco tapar sus temas mucho más problemáticos. ese es un gran tema, ese es un gran tema. Tengo aquí una frase que me gustó muchísimo, que la tomé de este Carles Viñas y me permito citarla. Ujú. El tipo dice, ¿dónde estaba, bro? Espera, dame un segundo. Eh, ay, bueno, no la Tú puedes. encuentro. Sí, sí. Es que, o sea, la recuerdo, pero quería leerla porque la anoté. Pero bueno, no importa. El tipo estaba mencionando algo de que el fútbol es lo que para los emperadores romanos el combate de gladiadores. O sea, una manera para los políticos el fútbol es lo que para los emperadores romanos la lucha entre gladiadores. Una manera como tú dices, de mantener al pueblo contento. Le estás dando algo que es totalmente que el fútbol es algo primitivo, a igual que, por ejemplo, la lucha de gladiadores. Digo, ahora existe ya mucha tecnificación, como tú dijiste, en el tema del fútbol, pero si es que lo queremos ver de su manera más simple, es simplemente patear una pelota, dar una pelota a otra persona y llevarla y anotar un gol, en su concepto más simple. Entonces sí es algo bastante primitivo y que por eso funciona tan bien, sobre todo. Y ¿Y qué es eso? Por eso es que los políticos lo utilizan como una gran herramienta, como tú ya dijiste, de soft power para mantener a la población dócil. El otro día estábamos hablando con un primo que también le gusta mucho el fútbol y que le gusta mucho la política.
y estábamos hablando sobre las dificultades que podía tener el gobierno de Lazo. Lazo es el presidente electo en el Ecuador, si es que alguien me Ujú. escuchó de otro lado. Y, y él me decía de chiste, pero si quieres no es chiste, de que tipo de que lo mejor que le puede pasar a Lazo ahorita es que Ecuador gane la Copa América, porque y puede sonar algo bastante, bastante sin sentido, pero es real. O sea, Ujú. el Ecuador está pasando por un proceso de transición política bastante fuerte. Hay muchísima crítica ahorita al gobierno entrante y al gobierno que sale y a las fuerzas políticas existentes. Entonces, la mejor manera de apaciguar sería que literalmente Ecuador gane la Copa América. Es chistoso, pero es real. Sí, y se puede tener este discurso de que con Lazo ganamos la Copa América. O sea, Y es un gran y discurso. aunque quizás no tenga nada que ver, o sea, es algo irrefutable. O sea, mientras estaba Lazo, ganamos la Copa América y personas pueden crear como que un vínculo entre estas dos cosas. Eh, entonces, sí, o sea, el fútbol da mucho poder a los políticos. O sea, Es si es una que, manera de legitimar. claro, si es que a tu equipo le va bien o si es que a la nación le va bien, no solo en el fútbol, en cualquier deporte, es una forma de brindar algo de, de respeto hacia el país o hacia el político, se lo ve de otra manera, porque aunque quizás no, el político no tuvo nada que ver con que ganó el mundial su país, o sea, es algo que nada, o sea, siempre va a estar vinculado. Y se puede usar ese discurso al favor del político. Sí, y tú lo mencionaste, por ejemplo, creo que era Videla, ¿verdad? La dictadura en Argentina es de Videla. Sí, justo iba a entrar ese caso. Exacto. Y cuando Argentina gana, y es solo para, te lo voy a dejar que tú entres, pero solo para ponerlo en manifiesto, cuando Argentina gana el Mundial, Videla utiliza ese discurso para tratar de persuadir a la población sobre todas las atrocidades que estaban pasando en su gobierno. Y Claro, como tú dijiste, no tenía nada que ver, bro. claro. Y es como que, bueno, para poner en contexto, el primer mundial que ganó Argentina fue en el 78 y Exacto. se dio en Argentina. Eh, es más, o sea, el hecho de que se haya dado un mundial dentro de una dictadura y que la FIFA haya estado bien con eso y que nadie haya dicho nada es otro ejemplo de cómo el fútbol también es política. Yo así, bro, ni siquiera en dictaduras, bro. Ahorita sí quiero que sigas con ese tema, pero solo para también decirlo, bro. Ahorita, y ni siquiera en dictaduras, man. Ahorita en Qatar hay gente que se está muriendo por hacer el nuevo mundial. Claro, también en Brasil lo que pasó, que mucha gente fue desalojada, mucha gente fueron explotadas para los estados y todo eso, o sea, Ya vamos, ese es ah, otro tema, pero sí. continúa. Bueno. Entonces, el primer mundial que se dio en Argentina y el primer mundial que ganó Argentina fue en el 78 y fue en la dictadura de Videla, que fue una de las dictaduras latinoamericanas más sangrientas, la de Videla y de Pinochet en la historia más o menos contemporánea de América Latina. Ujú. Con Pinochet también hay otros casos y ya vamos a meternos en eso. Pero lo que vemos es que en la inauguración, Videla estaba junto a autoridades eclesiásticas y lo inauguró llamándolo el Mundial de la Paz. Y esto pasó en el Estadio Monumental de River, pero eh, 5 cuadras más allá, en la Plaza de Mayo, no sé si conoces este grupo que se llama Las Madres de la Plaza de Mayo, No, no, no. que es un grupo de madres de jóvenes desaparecidos en el gobierno, en la Ah, dictadura ya, argentina, ya, que ya. siguen hasta ahora, las madres de la Plaza de Mayo es un grupo fuerte que sigue pidiendo eh, justicia por los desaparecidos, porque o sea, ve esto, o sea, en medio del mundial hubieron 50 desaparecidos. Qué denso. Mientras se daba el mundial de Argentina, mientras todos los medios estaban en Argentina, hubieron 50 desaparecidos. Entonces, mientras se inauguraba el mundial, habían este grupo de las madres de la Plaza de Mayo que pedían justicia por sus hijos desaparecidos, que no se sabía qué pasó con ellos. O sea, los mataban, los torturaban y los desaparecían. Y eso era algo que pasaba mucho en las dictaduras de ese entonces de América Latina. Entonces, el hecho de que Argentina haya ganado ese mundial, o sea, Videla lo vio como una victoria también política, porque, El comodín, el comodín. claro, claro, y por suerte para Videla, Argentina quedó campeón por primera vez en el mundial. Pero creo que el segundo mundial que gana Argentina con Maradona, que también Maradona es una figura controversial, pero
pero el segundo mundial que gana Argentina es totalmente diferente y creo que podemos meternos en eso después. Sí, sí, sí. El segundo mundial de Argentina, creo que para cualquier aficionado del fútbol es un hecho histórico. No, de acuerdo, o sea, de acuerdo, Dani. No, no sé ni siquiera qué más podría acotarle a este tema o esta cuestión, porque creo que lo hemos hablado ya extensamente y tú lo has elevado de una muy buena manera, que me parece un gran ejemplo, estas cuestiones que mencionas de las dictaduras, en el caso argentino, por ejemplo, me parece un gran ejemplo de lo que estábamos hablando antes de la imposibilidad de separar al fútbol, como que esta simbiosis entre fútbol y política, y cómo han utilizado los políticos el fútbol, que también aquí es una, porque estamos hablando de una dictadura, entonces yo creo que la crítica que se hace al fútbol, que yo le hago al fútbol o a las personas que dominan el fútbol, no es precisamente al capitalismo, o sea, no solo critico el capitalismo que se está apoderando del fútbol, sino también estas personas, porque, o estos gobiernos, estos políticos o personas que están en grupos de poder, que sí, lo están utilizando al fútbol, aprovechando de que el fútbol es una manera de llegar a las masas para controlar, para dominar. Y esa creo que es la crítica de las personas que están en contra del fútbol. Por eso también sí la puedo entender. O sea, Ujú. estas personas dicen como que tipo deberíamos alejarnos del fútbol porque hay que también entender las cosas, no es solo de deslegitimar el discurso de otros de estos grupos de oposición al fútbol, por ejemplo, de decir, no, es que no solo no les gusta el fútbol. Sí entiendo que estas personas le ven como si tipo nos alejamos del fútbol, vamos a quitarle una herramienta de dominación a los grupos de poder, por ejemplo, o a los gobiernos o a la sociedad del consumo, que ya también lo topamos. Es cierto, o sea, es cierto, si tal vez se eliminaría el fútbol, lograríamos esto, pero simplemente no se puede hacer, o sea, el fútbol es un fenómeno muy presente y que creciente en todo momento. Y ahorita quisiera topar un ejemplo, Dani, que me parece muy importante para continuar en este tema de las críticas sobre las personas que se apoderan del fútbol, que creo que esto lo estamos hablando de un contexto de qué tipo, quería topar esa pregunta que te quería hacer, pero creo que ya la abordamos, que es tipo de quién es el fútbol. O sea, ¿quién es el dueño del fútbol ahora, actualmente? O sea, se supone que son los aficionados los que son los dueños del fútbol, pero lastimosamente los aficionados les están separando cada vez más o son simplemente un método ya lo dije, para dominarlos. O sea, se utiliza el fútbol como para dominar a las personas. Entonces, dentro de esta cuestión que te digo de quién es el fútbol, un caso muy reciente que me parece muy interesante es el tema de la Liga Europea, ¿no? Porque estos manes, Florentino creo que es el creador de la Liga Europea, ¿no? De él sale la idea. Creo que sí, o sea, esta como que Superliga en la que solo Esto, los La Superliga. equipos, sí creo que sí, no me acuerdo bien el nombre, pero que solo los equipos que más han ganado en toda Europa participan y es como que, ajá. Sí, para mí eso es capitalismo puro, porque están tratando de tomar, digamos, lo que es mucho más eficiente dentro del sistema, que es del Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United, la Juventus, no sé quiénes son los que supuestamente van a participar de esto, tomar los mejores equipos y apartarlos de la liga, pero la crítica que hacen ellos es a la institución de la FIFA como tal, porque sí es cierto que la FIFA es una institución con mucha corrupción y con muchas cuestiones de fondo también bastante tristes. Entonces, lo que estos manes plantean es como que separar varios clubes, jugar una Superliga Europea con los mejores clubes, donde cada partido sea eh, un clásico. Que todos los fines de semana puedas ver un Real Madrid-Barcelona, un Chelsea-Manchester, cuestiones así, pero es simplemente por el tema de capitalizar, de rentabilizar el fútbol, o sea, de que te genere más ganancias, porque claro, las personas van a preferir ver mucho más clásicos que ver los partidos normales donde existen equipos que no tienen la misma capacidad para hacerle frente al Real Madrid, por ejemplo, pero que creo que esa es la esencia del fútbol, eso es lo lindo, que existe una liga de equipos distintos con diferentes, sí, capacidades, si es que le quiero decir, capacidades económicas quizá, no sé. ¿Qué opinas de esto? De quién es el fútbol? O sea, ¿quién es el dueño del fútbol? Ahora ya ni siquiera la FIFA se puede decir que es un monopolio. Es una pregunta bastante difícil de responder, creo, pero vemos cómo estas instituciones, o sea, la FIFA o aquí la CONMEBOL, eh, también, o sea, es que el fútbol es una forma de ganar dinero súper efectiva. Entonces, por ejemplo, regresando un poco a las dictaduras, Sí, en el caso de Pinochet,
Sabemos que muchas personas, entre ellas Víctor Jara o Mercedes Sosa, fueron metidas en el Estadio Nacional de Chile, un estadio de Ujú, fútbol, y ahí fueron detenidas, o sea, era más o menos un campo de concentración, y ahí murió Víctor Jara, bueno, lo asesinaron, ujú. lo torturaron, y vemos que para ir al Mundial del 74, eh, había un partido de la Unión Soviética contra Chile, Ok. y la Unión Soviética no quería jugar en el Estadio Nacional por estas razones, porque decían que era como un campo de concentración, de que ahí murieron miles de personas, fueron torturadas también. Y la FIFA, junto al gobierno de Chile, dijeron, no, eso no lo consideramos de esa manera, se va a jugar ahí, y punto. Y la Unión Soviética nunca, no se presentó al partido. O sea, fue un partido fantasma en el que solo estaba Chile y metía goles en el otro arco sin nadie, y ya, o sea, y Sí, clasificó al sí. Mundial. Entonces, claro, y ahora vemos algo parecido con la Copa América, porque yo creo que ahora vemos que solo va a ser en Argentina, porque antes iba a ser en Argentina y en Colombia. Sí, Y vemos toda la coyuntura colombiana, lo que está pasando ahora. La Conmebol quería que mm, hacerse la vista gorda y que se dé en Colombia, pase lo que pase. Pero creo que ahora por la presión de la gente, ya, ya dijeron, bueno, ya no se va a hacer en Colombia, ahora solo en Argentina. Pero pero el hecho de que solo no les importaba, o recién jugó River allá en Colombia, y mientras estaban jugando se veían disparos, Ujú. hasta llegó el gas lacrimógeno, o sea, algunos jugadores, Gallardo, el director técnico de River, estaba hasta un poco llorando por el gas lacrimógeno, o sea, es como que la Conmebol no le importó eso y hicieron, creo que fue en Barranquilla, dijeron, no, el partido se va como va, o sea, no importa lo que está pasando afuera, y quisieron como que con ese espectáculo tapar lo que estaba pasando ese día en Barranquilla con esas protestas, y que hasta ahora sigue pasando, pero es como que también como estas instituciones ya ven al fútbol como un producto más, y hasta ahí, o sea, y sí, no sabría quién controla el fútbol o quién es el fútbol, pero la FIFA, la CONMEBOL acá, sí, 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 tienen mucha influencia. No, total, o sea, total. Es, a mí sí se me hace feo, o sea, sí, sí se me hace feo, tal vez hablando con un poco de sesgo, porque me gusta mucho el fútbol. Entonces, ajá, sí es muy, es feo este tema de que la Conmebol, por ejemplo, quieran mantener una copa, un torneo, que para mí es insostenible, que ni siquiera creo que se pueda disfrutar obviamente va a participar Ecuador, por ejemplo, vamos a estar muy expectantes a eso, pero realmente justifica eso, o sea, y ahí es porque yo digo que sí se aprovecha el fútbol, sí se aprovechan las instituciones del aficionado, porque, claro, Colombia está pasando por un tema bastante complejo, pero también ponte en el lugar de la Conmebol, lo que significaría eliminar el torneo, o bueno, suspender el torneo, aparte de las cuestiones económicas, también habría muchísima gente que estaría en contra de eso. Claro, Entonces, también es una y forma de porque se controlar eso. suspendió el anterior año, porque iba a ser el 2020, Claro, y porque iba a la ser Copa el América va a 2020. ser 2020 y se aplazó un año, y ahora aplazarlo otro año. Y es más, el siguiente año es el Mundial, no habría cómo, pero claro, Por eso yo creo, Dani, que es tan importante que nos alejemos de los apasionamientos. O sea, es precisamente por eso, porque mientras más pasión le metamos a esto, es más fácil para las instituciones dominar el fútbol. Porque somos una marioneta, o sea, simplemente somos una marioneta. La Conmebol sabe y ese es el gran problema. La Conmebol y los gobiernos saben que cuando se esté jugando la Copa América, la gente se va a olvidar de lo que está pasando en Colombia. O sea, tal vez los colombianos no, porque lo están viviendo en carne propia, pero la gente de Latinoamérica que lo está viviendo afuera, que es que existe bastante crítica y bastante oposición al gobierno colombiano. Aquí yo no voy a decir quién tiene la culpa, pero digo, la gente de Latinoamérica está bastante metida en este tema y me parece que es muy bueno que tengamos esa solidaridad con un país que está atravesando por algo difícil, pero se va a jugar la Copa América y todo el mundo se va a olvidar de eso. claro, Entonces, si dejamos estos apasionamientos, tal vez tendríamos la congruencia para decir, ok, que se suspenda o no, la gente no va a ver, la gente no va a ver los partidos, la gente no va a consumir la Copa América, y que también parte de la crítica de lo que está pasando en Colombia sea
que se pueda aplazar un torneo o que se pueden aplazar unos partidos. Por qué tiene que ser necesario eso en... Sí, o sea, esa es mi crítica, ¿no? Claro, y un, como que un ideal o un deber ser sería, lo mejor sería que el fútbol regrese como que a ese sentido de comunidad, pero una comunidad no tóxica, o sea, no que le odias al otro por ser el otro equipo, pero el sentido de Sí. comunidad de que quizás un equipo representa a tu barrio, a tus ideales o lo que sea, pero hasta ahí, o sea, una forma de crear vínculos con gente de tu misma comunidad y ya, o sea, eso sería como que regresar a las bases del fútbol, pero ahora estamos tan metidos en eso, en lo que estás hablando, en este producto que es el fútbol, en, en cómo la FIFA, la Conmebol acá lo usan para un poco, también conjunto con los gobiernos, para tapar las cuestiones sociales. Entonces, sí, o sea, creo que el fútbol ya está llegando o ha llegado ya a etapas en las que ya es un producto más y que salirse de eso sería casi imposible. O sea, la gente va a seguir viendo, o sea, la Copa América, todo el mundo va a verla y ya, sí. Y el Mundial también, o sea, lo que tú dices en Qatar, hay un montón de atropellos a los derechos humanos, pero el Mundial va a ser en Qatar y ese mes que el Mundial sea en Qatar, o sea, el gobierno va a estar súper feliz, va a haber mucho dinero, van a venir muchas personas, va a haber mucho turismo, la economía va a crecer tal vez, entonces es una forma más de tapar las cosas y de usarlo a la conveniencia. ¿Cuál era una de las promesas de la FIFA y del gobierno brasileño cuando se hizo el Mundial en Brasil, bro? Que la economía brasileña se iba a reactivar de una manera estratosférica y que eso y todo eso iba a servir para tratar de apaciguar las cuestiones socioeconómicas del país. Nunca pasó. Nunca No, pasó. Se chuparon la plata y Brasil, sí, los sectores bajos, los estratos bajos de Brasil siguen estando igual y la gente que hizo el Mundial se enriqueció. claro, y también mucha gente fue desalojada de sus casas, o sea, decían, no, este lugar es feo, las favelas, no, vamos a quitar a toda la gente de las casas, y es como que también están tapando una realidad, o sea, es fuerte. Y lo peor es que luego sacan a los jugadores de esos lugares, ¿no? Porque saben que Claro, o son sea, personas que tienen esos barrios populares son los que proveen de jugadores, porque los jugadores usualmente vienen de estratos sociales bajos, o sea, creo que el mejor equipo de Ecuador, ese que fue a Alemania 2006 hasta ahora, o sea, la mayoría venía del Valle del Chota, o sea, cachas, es como que estos lugares populares son los que proveen con el producto de alguna manera, o sea, suena feo, pero los jugadores ahora son un producto más. Y el hecho de que el fútbol nunca ha recompensado eso. Intentan ex- tapar, e- como que no existe. Exacto, exacto. Esa es una gran palabra. Nunca han recompensado eso porque, claro, les desalojas a todas esas personas, pero luego vas a ir a esos lugares para buscar jugadores. O sea, los estás usando a diestra y siniestra. O sea, los utilizas para capitalizarlos cuando organizas un mundial y no te sirven esas personas, pero cuando sí te sirven, también vas y las utilizas. Entonces, ese es el gran problema de que el fútbol se ha convertido en capitalismo intenso, pero como digo, mi crítica no es per se al capitalismo de que, tipo capitalismo maldito, ¿por qué no haces esto? Sino es de que parte, ya lo hablamos, el capitalismo existe porque la gente tiene pasiones, porque la gente tiene deseos, y eso es lo que hace, el consumo existe porque nosotros tenemos pues, deseos, pasiones reprimidas, como lo quieras ver, y el fútbol es una gran manera de explotar esas pasiones, ¿no? O sea, es demasiado fuerte. Y sí, creo que ahora ya me atrevería a decir una primera conclusión, porque sí me gustaría que quede como una de las ideas más importantes desde mi parecer, que como aficionados del fútbol deberíamos tratar de dejar esos apasionamientos. Sé que solo sé que soy un caso, pero seguro que hay muchos más. Y sí se puede disfrutar el fútbol sin los apasionamientos, o sea, sí puedes ver un partido sin ese sesgo y tienes tu equipo y todo bien y le puedes apostar y es necesario, por ejemplo, lo del ritual me encanta, el ritual es necesario, el ritual es muy necesario para purificar el alma, pero puedes hacer ese ritual sin precisamente tener que odiar a alguien más, porque mientras más lo hagas, más carnada eres para estas cuestiones del consumo. Y al final yo creo que los rivales tienen más, ¿cómo se dice esto? Más similitudes. Sí, sí, cosas en común.
tienen más cosas en común de lo que creen, ¿no? Todos tienen rituales, todos tienen una camiseta, todos tienen un color, todos tienen un color, todos tienen un color, entonces existen muchísimas cosas en común que se deben tomar en cuenta antes de empezar a odiar o de... Que como te digo, fue necesario en una etapa histórica que exista esto, pero si queremos trascender en la manera que vemos al fútbol, tal vez habría que dejarlo. Sí, como que, ajá, pero no sé, o sea, parece algo difícil porque, o sea, todo está, o sea, la ideología predominante ahora, digamos que es una capitalista neoliberal, lo que sea, se vale de estos pequeños espacios como el fútbol para seguir en su proceso de explotación o de dominación, porque, o sea, vemos cómo, a través de todos estos ejemplos, vemos cómo el capitalismo se nutre del fútbol como un producto o de los conflictos que pueden surgir del fútbol y todo se sigue reproduciendo y se sigue alimentando. O sea, es como que una simbiosis entre todo esto. Quizás ya es un problema más estructural que solo decir como que, ah, sí, ya salgámonos de eso y ya, porque, o sea, es algo que está muy metido en las raíces de la sociedad. Pero sí, es algo denso. O sea, creo que no me había dado cuenta de la magnitud de esto hasta hablar de eso ahorita, Sí. en este Hay que momento, porque, verbalizarlo. claro, porque si es que tú lo piensas de tu manera, siempre estás como que con tus mismos pensamientos y todo eso, pero cuando ya lo intentas sacar, cuando intentas dar tu opinión y escuchar la del otro, o dar tus puntos de vista, es como que ahí sí, o sea, entiendes una magnitud mucho más amplia de todo. Sí, es verdad. Tal vez nosotros estamos aquí full metidos en la cuestión porque estamos tratando el tema y la gente que nos está escuchando dice par de locos, ¿no? Sí, Pero no, pero es totalmente cierto, man. Y también comparto que una de las críticas a la crítica que yo estoy haciendo sería eso. Es un tema estructural. Es un tema estructural y cómo lo destruimos. Y hablamos ya de la sociedad de consumo y del problema que es esto. ¿Cómo lo destruimos? Entonces, tal vez como aficionados del fútbol solo deberíamos esperar la transición. Contemplar al fútbol, tratar de vivir a nuestra manera y esperar que se dé una transición más sana para todos. Porque el fútbol, al ser tan grande, también podría ser una manera de unificar más o de promover valores positivos, si es que se puede hablar de eso, los valores son construidos, pero si es que se puede hablar de eso. No sí, sé, no sé. es Sí, algo extraño, la verdad. es como que volvemos al inicio, o sea, todo es un par de cosas, muchísimas cosas que no siempre logramos entender y que podemos criticarlas, pero sí, todo a la final es estructural. En eso estamos muy de acuerdo. Sí, 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 hay muchos espacios. Y regresando a lo que dije al principio, o sea, la ideología está en todos lados y quizás en los lados donde menos crees que hay ideología, porque mucha gente dice, "Ah, fútbol así como que, como algo ¿qué importa? O sea, ¿qué aporta a la sociedad del fútbol y todo eso? Pero en realidad cuando profundizas y decimos todo esto es como que, o sea, sí, o sea, el fútbol juega un papel muy importante dentro de la sociedad. Queramos o no, sea bueno o malo, juega un papel súper, súper importante. Me gustó muchísimo ahora lo entendí mucho mejor y era como un punto que tenía anotado yo y creo que lo podemos relacionar de muy buena manera. Esta cuestión que tú dices de que los lugares donde crees que existe menos ideología son los más cargados de ideología y que a veces creemos que el fútbol no es tan importante. Hay una frase que yo estoy seguro que la he escuchado de Jorge Valdano, creo que es, que el man dice y que se utiliza mucho en la actualidad. Es de que tipo las personas intentan justificar su consumo del fútbol a través de esta frase. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Ujú, ujú. Para mí eso es una mentira, para mí es una falacia estúpida, bro. Es simplemente, es lo que tú acabas de decir, es tratar de decir, aquí no hay ideología, aquí esto no es importante, no nos lo tomamos tan en serio, es algo simplemente que lo utilizamos como para sentirnos bien, como para despejarnos la mente, pero no, o sea, detrás de eso estás aportando a una estructura totalmente nociva. Que lo nocivo no es el fútbol, lo nocivo es la estructura que mantiene el fútbol ahora. Son los Entonces, es significados, es verdad. el bagaje ideológico. Es el significado, es el bagaje ideológico. Entonces, es denso porque la verdad es que tú sí te la crees, o tú dices como que, o sea, a mí el fútbol me encanta y simplemente lo utilizo para salir de la rutina si lo quieres ver así, pero lastimosamente estamos aportando una estructura que es nociva, pero mal plan. Claro, o sea, si es que lo ves.
objetivamente, o sea, sin ningún bagaje ideológico, sin ningún significado, es algo absurdo, o sea, como lo dijiste antes, o sea, son 11 tipos pateando un balón, o sea, es algo sin, o sea, si es que alguien desde afuera, de otro planeta viene y ve un partido de fútbol Sí, y ve que hay ¿qué es tantas esto? pasiones a partir de eso, es como que, ¿qué está pasando aquí? Pero no puedes quitarle el bagaje ideológico al fútbol, o sea, no puedes como que decir esto es algo absurdo y ya, porque debes profundizar en las cosas y debes ver qué está por detrás de todo y qué significa un partido de fútbol. ¿Qué significa que en medio de una pandemia hayan decidido regresar a que hayan partidos de fútbol, aunque no haya hinchada, aunque no haya nada? O sea, ¿qué significa eso también? O sea, mientras millones de personas están siendo afectadas por el virus o han muerto, que se siga jugando el fútbol como si nada. Y bueno, nosotros seguimos bien, o sea, también seguimos aportando. Y el hecho de que no veamos tampoco creo que vaya a afectar a que haya fútbol o no, pero sí, o sea, es algo que no sé, es súper, súper denso. El fútbol en pandemia, en El medio de fútbol. una catástrofe mundial, que siga habiendo fútbol como si nada, sí. Acuérdate, es que exacto, exacto, acuérdate cuando recién pasó lo de la pandemia y se canceló todo el fútbol. La gente estaba como que en una revolución, bro, y la gente estaba volviéndose loca. Y lo que más trataron de hacer los gobiernos locales fue de que regrese el fútbol, bro, y todos estaban preocupados porque lo que primero que tiene que regresar es el fútbol. Y esto, y ajá, y no solo pasa con el fútbol, pasa en general. La situación de la pandemia no es que se ha apaciguado, por lo menos hablo desde la situación del Ecuador. No es que estamos mejor de lo que estábamos cuando empezó la pandemia, pero a través de, por ejemplo, del fútbol y de ideología en muchísimos lugares, lo que el gobierno trata de venderte es como que no, sí, solo sal con tu mascarilla y sal a consumir, que también está bien, yo entiendo totalmente la importancia del consumo para la activación de una economía, así que no me voy a meter en eso. Pero, por ejemplo, en el tema del fútbol, sí, tienes fútbol, o sea, todo se está destrozando, pero ten ahí, toma tu fútbol. Sí, toma tu partido. Entonces, ajá, toma tu fútbol. Entonces, un deber, yo creo que un deber de los una tarea que tendríamos los amantes del fútbol es primero tratar de entender que existe ideología. Porque la verdad es que me gustó mucho como lo dijiste, Dan. O sea, creer que no existe ideología quiere decir que tiene mucha carga ideológica. Y tratar de verlo al fútbol como lo más importante de lo menos importante es continuar, es perpetuar esto, es simplemente perpetuar. Entonces, como amantes del fútbol, quizá el compromiso que deberíamos hacer es decir, tenemos muchísima ideología y tal vez si es que lo veamos así, tal vez si es que lo empezamos a ver así, podríamos llegar a lo que yo te dije de dejar el apasionamiento y si dejamos el apasionamiento podríamos realmente eliminarle al fútbol cuando, no eliminarlo, pero realmente, por ejemplo, para ponerlo en el caso específico, poder posponerlo si es que hay gente que se está muriendo en un país, ¿no? Claro, sí, o sea, nada, es algo súper, súper fuerte. Y, y algo más quería hablar. Sí, no sé si es que tú lo has notado, pero como personas que consumimos mucho el fútbol, para mí el fútbol ahora nos estamos como que contentando, estamos siendo felices con un fútbol a, de lo mejor que podría ser mediocre, así, porque no es lo mismo, o sea, ya no lo veo el fútbol como lo mismo, o sea, el hecho de que los estadios estén vacíos, hasta los jugadores se ven más, no sé, no, como que no le meten ganas, así, o sea, también es por lo que está pasando, por la pandemia y todo, pero creo que la gente también da como que esa efervescencia al fútbol, o sea, ya no es lo mismo. Y es como que ahora el fútbol se ha vuelto, no sé, ya no me parece que de la pandemia puede salir, o sea, si es que vemos como que en el futuro un partido así clásico de fútbol, como pasó antes, como que del partido de Argentina contra Inglaterra en el 86. O sea, no sé si es que de la pandemia puede surgir como que, wow, ese partido fue súper denso, fue buenazo, o sea, genios todos, o algo así, ¿cachas? Creo que el fútbol también ha bajado en su calidad. Y nosotros, o sea, estamos como que ya, es lo que hay. Porque siempre vamos a hacer productos, porque somos el producto de esas instituciones, ¿no? Porque es eso, es como que es literal, toma tu fútbol. Puede ser precario o lo que sea, pero toma, ahí está, tú lo deseas. Y sí, y estoy de acuerdo con eso que tú dices, total, el fútbol ha perdido todo este,
Porque es que ahí volvemos a la pregunta, Dani, que yo creo que sí tiene respuesta, porque el fútbol es de la gente, bro. Por eso es por eso es que tú Mm, dices que el fútbol no se siente igual. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque el fútbol es de la gente. Entonces, la pandemia, si bien estoy de acuerdo contigo, que no solo la pandemia es lo que ha hecho que cada vez el fútbol sea menos interesante, es porque precisamente la pandemia podría ser un ejemplo para todas estas instituciones que controlan el fútbol, para decir, si alejamos al fútbol de la gente, va a llegar un punto en el que el fútbol va a ser insostenible. claro. Creo que si el fútbol sigue así, o sea, si es que el fútbol sigue así en un par de años, la gente, o sea, bajaría el rating del fútbol. Menos gente vería, porque, o sea, es Bajar, más, no sé, es más aburrido un partido de fútbol, o sea, sin los cánticos de las hinchadas, sin ver eso, es como que, mm, o hasta ir a un estadio, o sea, el ir a un estadio a alentar a tu equipo, lo que sea, era un ritual purificador de alguna manera, que puede llegar a ser tóxico, pero en sí, sin llegar a actos violentos ni nada, podría ser un ritual purificador, pero ya ni hasta eso tenemos. es que ajá, ya ni eso tenemos, ya ni eso tenemos. Y regresando al ejemplo de Ecuador, porque es el más cercano, y creo que se puede hablar de eso, parte de alejar al aficionado. ¿Por qué digo que es por qué digo que es un ejemplo a tomar? Porque la pandemia evidentemente no la controlan las instituciones, no la controla nadie, pero tú sí controlas el hecho de que quitas los derechos de transmisión para que exista personas que puedan ver el partido. Entonces, la pandemia sí, sí, otra conclusión es, debe ser un ejemplo para estas instituciones de que el fútbol se sostiene por una esencia y de que es la típica de que exprimes un producto hasta el final para sacarle lo que más puedes lucrar de esto. Y sí, simplemente si siguen alejando a la gente del efecto purificador que tiene el fútbol, sí, va a terminar siendo algo que ni siquiera quiero pensarlo, Dani, la verdad. No, Entonces, esa es otra conclusión, el fútbol es de la gente, el fútbol, el fútbol debería ser de la gente. debería. Y por mucho tiempo fue, pero ya con la pandemia ya, no, cada vez menos, o ya casi nada. Sí, literal, es triste, todo lo que está pasando es denso. Y Bueno, hemos hablado bastante de eso, Dani. Creo que podríamos ir finalizando. La verdad es que tenía más puntos. Este sí quiero toparlo, este sí quiero toparlo. dime, Hay uno, como te dije, encontré un texto de Camus que se llama Lo que le debo al fútbol, de 1957. ya, Texto bastante interesante y bueno, toma demasiadas cosas, pero algo que me gustó mucho, como que entrando a una cuestión filosófica de lo que significa el fútbol, también para entender por qué es tan importante para las masas. Camus tiene un concepto bastante interesante que se llama la adquisición nosótrica, que tiene que ver muchísimo con lo que tú estabas hablando el otro día, de qué tipo nosotros existimos y tenemos un rol en la sociedad porque nos podemos reflejar en otro, porque el otro nos constituye nuestra existencia, ¿sí? El hecho de claro, que sin que el otro te, o sea, te te reconozca. dote de eso, te reconozca, no puedes tener como que una identidad. Exacto, exacto. Eso es, digamos, de lo que hablamos. Y aquí quiero citar una cosa que me parece muy interesante de cómo él ve que el fútbol es una manera de vivir en sociedad. Por eso es que es tan denso, porque el fútbol es una manera de darle sentido a las otras personas y por ende tú también darle sentido a tu vida. El tipo dice, voy a leerlo, el man dice, cada equipo de fútbol es un nosotros. Y ese nosotros no surgió de sí, ese nosotros apareció de recién, cuando aparecieron los otros el, cuando aparecieron nosotros, los del equipo contrario. Sin esta no habría un nosotros. Entonces, eso es lo denso del fútbol y por eso existe la rivalidad, bro, porque cuando tú estás contra un rival, lo que buscas es el reconocimiento del rival y ya está. Claro, En última instancia es lo que buscas, el reconocimiento del rival y que obviamente tiene que haber un buen desempeño de tu equipo, pero si no existe un rival, no puede existir nada. Y si no existe alguien que te reconozca, simplemente tú no existes. Entonces me pareció muy interesante eso. yo no conocí ese lado futbolero de Camus, porque Camus es como de mis filósofos favoritos. Y si alguien no lo conoce, habla mucho sobre lo absurdo. Es una filosofía, no diría ni lista, ni... es absurdista, o sea,
tiene que ver con el absurdo y también les digo, lean a Camus, lean El extranjero, lean también El mito de Sísifo, que creo que es filosofía interesante. Entonces, sí, y me parece muy interesante lo que tú dices también, que a partir del reconocimiento del otro es como existe un nosotros. Ujú, Entonces, ujú. claro, y no conocía esa frase, pero me parece súper imperativa en este momento. Sí, por eso me pareció bastante denso. Bueno, quería mencionarlo eso. Yo la verdad es que no conozco mucho, a diferencia de tú del autor, no me ha interesado nunca, pero esto sí que encontré porque cuando estaba haciendo la investigación me pareció chévere. No sé, Dani, creo que yo realmente no tengo mucho más que... una idea que tenía es que el fútbol es igual como que sistema filosófico, el fútbol es una gran manera de canalizar el logos. O sea, el hecho de que exista una idea por encima que a veces la tiene el director técnico y que los jugadores sean los que tienen que ejecutarla y como que el logos pasa del técnico a los jugadores, Mm. pues es una buena idea de canalizar las ideas, si queremos hablar de ideas. No sé, no tengo nada más esencial que quería topar. No sé si tú tienes algo, podemos emitir conclusiones. Am, yo quería dar otro ejemplo, pero este es un ejemplo del fútbol como algo, algo purificador, porque ¿Ok? dimos muchos ejemplos de cómo las dictaduras usaron el fútbol y todo eso, pero ahora quiero dar un ejemplo de cómo el fútbol también puede como que alzar los ánimos de un pueblo, brindar dignidad en un pueblo. Y es de lo que hablábamos de Maradona, que es una figura súper controversial e hizo cosas súper malas y eso siempre debes, cuando hablas de Maradona debes reconocer eso, o sea, no puedes hacerte la vista gorda de que era un buen jugador de fútbol y ya, sino que debes ver también la otra cara de la moneda, que llegaba a ser violento, hubo muchos actos de violencia hacia mujeres, de abusos, y eso está todo claro y sabemos que es verdad, pero también el efecto que tuvo Maradona en Argentina es algo también indiscutible, porque vamos a este partido Argentina contra Inglaterra en el Mundial del 86, hay que entender que Argentina estaba, la dignidad del pueblo argentino estaba por los suelos, por las Malvinas. En el 82 fue la guerra de las Malvinas y Inglaterra, a través del imperialismo, se quedó con esa isla y muchos, o sea, era un David contra Goliat. Inglaterra tenía un ejército gigante y Argentina sacaba a jóvenes de donde sea para que vayan a pelear en las Malvinas. Y el hecho de que cuando Maradona le mete sus dos goles a Inglaterra y les ganan, Golazo, ¿no? claro, es como el pueblo argentino como que le devolvió alegría, que no tenían mucho tiempo y le devolvió dignidad. Y también para mucha gente pobre, mucha gente del pueblo, ver a Maradona era como una vacación, así se olvidaban de los problemas que tenían el día a día y creo que también eso es cuando el fútbol es de la gente. O sea, ahí vemos como que cuando el fútbol de verdad es de la gente. Y eso no es algo que Maradona solo hizo con Argentina, también en Nápoles, porque cuando fue a jugar al Napoli, por eso en Nápoles Maradona es una figura casi como Dios también. O sea, en Argentina es más, pero en Nápoles también se llega a decir, por qué Maradona puede llegar a hacer todo esto? Es como que solo por un jugador hay tantas pasiones. Y es porque, viendo un poco la historia de Italia, siempre el norte de Italia fue como que la zona rica y hubo mucho desprecio y mucha discriminación hacia el sur. Ujú. Y Nápoles es parte del sur y cuando fue a jugar al Napoli, o sea, primero ganaron un Scudetto, que eso no había ganado ningún equipo que no sea ni el Milan ni la Juventus, como que por un equipo del norte como 80 años. Es Y eso el también Napoli le dio dignidad a la gente de Nápoles, algo que nunca habían sentido en su vida. Ujú. Y como que a toda esta ciudad, o sea, el fútbol fue de la gente en estos dos ejemplos. Entonces, sí, creo que también hay que ver esa cara de Maradona, porque hay muchas críticas y yo estoy consciente de eso y las comparto, pero también, o sea, desde un tema sociológico, desde un tema también político, Maradona fue una figura tenaz, que de verdad, o sea, más allá del fútbol, como que se conectaba con la gente. Sí. Y creo que
ahí es la verdadera esencia del fútbol, la gente. Sí, no, es el mejor ejemplo, Dani, para hablar de lo que hemos estado hablando. O sea, esa es la manera en la que se debe el fútbol. Y esa es la manera en la que deben ser los representantes del fútbol, porque Maradona al final es un representante del deporte, del fútbol, con sus cosas, como ya lo dijiste, pero los representantes del fútbol deben tomar esa parte de estar con el pueblo. Maradona hacía eso, y eso no le va a quitar nadie. Como no le van a quitar tampoco los defectos, tampoco le va a quitar nadie que Maradona estaba con el pueblo. Y esa es la manera que se ve el fútbol, tanto los jugadores como los dirigentes, como las personas, una vez más, ya lo dije varias veces, pero las personas que dominan las instituciones del fútbol, es así como lo deben ver. O sea, conectarse con el pueblo. Y ahí vemos que puede ser algo bastante positivo, como puede ser bastante, sí, purificador, un alivio para la Argentina en ese entonces. Así que, no, creo que simplemente es el mejor ejemplo para hablar esto de que decimos de que por qué el fútbol debería ser de la gente y por qué se está alejando de eso. Sí. Y también creo que es una buena forma de ir terminando este episodio. No sé si tú Con tienes algo algo más positivo que sobre, decir. con algo Sí, positivo. una nota positiva de algo que como que un deber ser del fútbol, algo que aspirar, algo a que puede regresar el fútbol quizás en un futuro, A lo quizás. que debería, sí. Sí, entonces, eso. No todo es malo tampoco. Hay que ver siempre las dos caras de la moneda. Ajá. Y nada, ¿tienes algo más que agregar? Conclusiones, Conclusiones. conclusiones. A ver, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Como sea. Empieza tú, empieza tú. A ver, dale. Bueno, voy a hablar igual así, sin extenderme mucho. Conclusiones, yo creo que el fútbol es evidentemente un fenómeno, es una institución social, básicamente, tiene varias afectaciones políticas, sociales, económicas, culturales, históricas y varias cuestiones que ya las hemos hablado, entonces es imposible como que separar al fútbol de esto, por eso está importante, pero sobre todo la conclusión en la que yo me quiero centrar es el tema del apasionamiento del fútbol, de que fue necesario para que el fútbol tenga ese alcance, fue necesario que existan los apasionamientos intensos y las rivalidades intensas y todas esas cuestiones, hablando sí, en términos de progreso del fútbol, pero yo creo que es algo que ya lo podríamos evitar, que podríamos dejarlo, y no por el tema ojo, no por el tema de civilización, no porque si evitamos los apasionamientos vamos a ser más civilizados, es simplemente por el tema de que si evitamos los apasionamientos podría ser una manera de evitar que nos controlen más, quizá. Esa Ujú. es mi conclusión. Si es que dejamos el apasionamiento, les quitaríamos una herramienta a las personas que nos están controlando y para sentarlo en el ejemplo que ya dije, tal vez si dejáramos de apasionarnos tantos, podríamos evitar que políticos o que gobiernos sigan cometiendo atrocidades y tapándolo con el fútbol, que es lo que me parece vergonzoso. Eso creo que sería mi conclusión, Dani, básicamente lo que más me interesa. Ok. Por mi lado, quisiera decir que el fútbol evidentemente es política y, y es tocado por la ideología y también es ideología. Y también a esta conclusión que llegamos y que tú me hiciste caer en cuenta, que el fútbol, al fin y al cabo, en su esencia es de la gente y, y debería regresar a eso y creo que la gente también debería como que reapropiar como algo suyo el fútbol y un poco dejar que sea un producto más y que instituciones lo controlen para fines ya sean eh, políticos, económicos, sociales. Entonces, sí, eso. Y, y nada, o sea, si no te gusta el fútbol, todo bien, si te gusta el fútbol, también todo bien, pero creo que es bueno tener como que estas perspectivas y siempre ahondar en los temas para ver qué pueden surgir de todo esto. Aunque parezca un tema mundano, hay, hay cosas por detrás interesantes. Si lo seguimos Eso. tratando como mundano, va a seguir siendo un arma de dominación, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí, sí, sí. no ver a las cosas como que, sí, solo es fútbol y ya. Exacto, exacto, exacto. Hay Y algo, no porque seamos aficionados, sino que si no lo tomamos en cuenta a un actor tan importante, estamos pasando algo por alto. sí. Y bueno, también queríamos dar un saludo a Joseph Estrella, es uno de nuestros fans. Ojalá hayas escuchado hasta acá para que escuches tu saludo, Joseph Star, el Oh, famoso. famosísimo, famosísimo. Es un abrazo gigante. Gracias por escucharnos, Joseph. Y nada, igual, si es que ahí, como ya vamos a estar en YouTube, comenten, dennos también sus críticas constructivas,
qué quisieran que topemos en otros podcasts, eh, qué debemos mejorar. Y nada, siempre vamos a estar atentos a lo que ustedes tengan que decir. Aunque sea solo una persona, nos, como que nos interesa mucho y creo que significa mucho para nosotros que tener esa retroalimentación. Y también que compartan sus ideas, porque al fin y al cabo, ideas es un espacio para compartir ideas de dialéctica, siempre. Sí, exacto. Y como siempre, y la conclusión de todos los podcasts de esto no son verdades absolutas ni, ni mucho menos. O somos los dos con nuestro conocimiento obviamente limitado, porque es muy limitado para todo lo que tiene que ver el mundo de las ideas. Así que, ajá, las críticas las aceptaremos totalmente porque estamos conscientes de que no podemos hablar de las verdades. Dani, creo que podemos dejarlo hasta aquí. Ahora es el momento donde tú dices de like, suscríbete y todo esto. Sí, ya me quiero sentir como youtuber. Como influencer. Bueno, Y como también, influencer. y también luego dices ESPN si es que quieres trabajar conmigo, me puedes contactar a través de esto. Sí, sí, ya, o sea, denme dinero y dejo de hablar de todas estas sandeces y digo que el fútbol es lo más y lo menos importante, de lo menos importante. Eso es. Bueno, entonces, eh, ya saben, suscríbanse, denle click a la campanita. Acá abajo en la descripción les dejamos nuestras redes. Vayan a seguirnos, vayan a darnos mucho amor, denle manito arriba al video, véanlo, compártanlo. Gracias por ver un video tan largo y por escuchar un podcast Sí, tan largo también en Spotify, porque no hay que olvidarse de la gente de Spotify. Sigan escuchando en Spotify y bueno, gracias por dejarnos por lo menos no sé cuánto tiempo ya va esto, 1 hora y media quizás, no eh, tengo idea. entrar en tu cabeza y darte un poco de ideas. Tú también deberías darnos ideas, así que comenten, comenten, siempre comenten. Exacto, exacto, ahí está. Dani lo ha dicho todo, así que, sin más, nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, La próxima semana. chao. Adiós.